es preguntarnos qué significa vivir en un mundo feliz. Pensá de tu entorno, amigos, compañeros de trabajo, conocidos, cuántas personas conoces que lean por opción. ¿Pensaste? Si sos capaz de enumerar más de 3, formás parte de un grupo socioeconómico privilegiado. El resto, en general, no llegan ni a 1 ni a 2. Hay una estructura de capital cultural que está siendo atacada. Todos los autores, todos los que escribimos, lo hacemos con una cosmovisión del mundo. Y esa cosmovisión del mundo se construye a través del calor de nuestros acontecimientos. Por eso tenemos una gran crisis de capital cultural. Nuestro título de hoy es Politizando en un mundo feliz. Claramente hace referencia al libro de Aldous Huxley de 1932. Sí, 1932 sale la primera publicación del libro Un Mundo Feliz. Y en esta oportunidad, además de analizar el libro, además de analizar las referencias bibliográficas, el contexto histórico y la cosmovisión del autor respecto a un montón de elementos que tenían que ver con el poder de su sociedad, nos va a permitir analizar claramente cómo este libro está tan vigente en nuestros tiempos. Ese es un poco el objetivo de este canal, poder empezar a debatir, ida y vuelta. Vamos a ir encontrando mecanismos en los que ustedes puedan ir interactuando conmigo y con las futuras presentaciones que vayamos teniendo. Dicho esto, nos adentramos en el libro. Se publicó en 1932. Es un libro que plantea una sociedad distópica, futura, en donde claramente nos vamos a ir encontrando, además de diferentes personajes, cada uno explicando las particularidades de ese universo en el que Huxley intenta introducirnos, pero también nos va a ir marcando un mensaje que claramente se encuentra entre la tinta, entre los diferentes sentires de los personajes en función de una estructura que claramente es política. Y aquí vale una salvedad, una nota al pie, un paréntesis. Cada uno de los temas y de los libros que vayamos tratando en este canal, en este lugar de encuentro, van a ser libros, novelas, películas, en fin, diferentes materiales de la cultura, diferente capital cultural humano que nos permita linkear con nuestra realidad de hoy, interpretar nuestra realidad. Por eso hablamos de politizar, comenzar a quitar las ropas viejas de los últimos 30, 40 años que le han colocado a la política. La política la han llevado a una interpretación mundana, terrenal, en la que solo hablamos de candidatos, de agendas electorales, de pura coyuntura. Mi intención acá es ir al fondo, ir a lo poco hablado del fondo de los asuntos humanos. Las estructuras que sostienen, la base de sustentación, que sostienen muchas veces a esos personajes y a esas coyunturas políticas. No es intención aquí de hablar de ninguna de estas cuestiones, sino puntualmente, desde una mirada filosófica, empezar a repensar, a desarmar para después volver a armar cuáles son los elementos de poder, ¿no? Y nos encontramos con un Aristóteles diciéndonos que los únicos que pueden existir por fuera de la política, por fuera de la polis, son los dioses y las bestias. Por lo tanto, la política es aquello que camina entre nosotros, es la ligadura entre las relaciones sociales, desde las más básicas dentro de la estructura familiar hasta las más complejas, que son las estructuras de gobierno y las estructuras de los estados, sean presidencialistas, semipresidencialistas o incluso monarquías constitucionales. Temas que ya iremos adentrándonos más adelante, pero que de alguna manera venimos
a ponerlo en clave artística. ¿Cuál es la mirada del artista? ¿Cuál es la mirada, en este caso, de Huxley al calor de los acontecimientos? Huxley escribe esta obra para mostrarnos un peligro respecto a la configuración del poder. Y no cualquier poder, un poder despótico, un poder de control a la máxima expresión. Claramente vamos a ir linkeando con grandes autores como Byung-Chul Han, como Harari, Murakami, de Foucault, un gran observador, ¿no? Pero no para posicionarnos en un lugar de defensa, aunque debo admitir que soy muy Foucaultiano. Vamos a tratar de ser lo más objetivos posibles. Poner, por ejemplo, en discusión a Foucault con Chomsky. Y cómo este libro fue alcanzado muchas veces, incluso hoy, por muchos mecanismos de censura. Censura de las estructuras de gobierno, censura de regímenes un poco más totalitarios o autoritarios. E incluso hoy está medio perdido en algunos anaqueles viejos y empolvados. Simplemente pregúntense cuántas personas conocen que hayan pasado por las instancias educativas primarias, secundarias o bachilleratos, incluso universitarias, y hayan tenido como bibliografía el libro de Huxley. Precisamente porque viene a plantear cuestiones muy de fondo y que ponen en jaque toda una estructura política de dominación y de control. Así que, como verán, el libro de Huxley tiene mucho material y mucho jugo para ir trabajándolo en clave de nuestra realidad y de la actualidad. Dicho eso, pasamos al libro. El libro es un libro que rápidamente intenta introducirnos en su universo. Aclaro que no va a haber spoiler, es decir, la intención es que ustedes puedan ir al libro, que puedan leer el libro y por supuesto después agregar comentarios que los voy a leer por supuesto y podemos llegar a hacer alguna devolución en videos futuros. Pero la intención es poder darle las herramientas para que ustedes vayan al libro, lo lean si es que no lo hicieron y podamos analizar realmente qué intenta decirnos Huxley con esta mirada artística a través de su pieza literaria. Vamos a encontrarnos con tres grandes momentos dentro del libro. Un primer momento donde los personajes que van a ir apareciendo nos van a dar un recorrido por una de las ciudades más relevantes en términos del régimen. Ese régimen al que sarcásticamente se lo llama utopía. Es un lugar donde claramente hay un proceso de enorme desarrollo tecnológico. Estamos hablando, como les dije, de un futuro distópico, donde vamos a ir conociendo cómo operan las diferentes estructuras, las diferentes políticas de gobierno, para garantizar que sus ciudadanos y ciudadanas sean ni más ni menos que felices. El objetivo de Utopía es ser una sociedad feliz. Ahora, como toda novela de estas características, va a tener trasfondos y principalmente se va a preguntar cuál es el costo de esa felicidad, a lo que debemos renunciar para poder ser felices. Y ahí aparece la primera gran disyuntiva de esta novela, que es: ¿somos capaces de despojarnos de puntos suspensivos para poder ser felices? Cuando empecemos a hablar de qué cosas se han despojado en esta sociedad, nos vamos a dar cuenta que en realidad está más inclinada la balanza hacia el control, la ausencia de pensamiento crítico y de reconocimiento de las emociones, al punto tal de la necesidad de medicación, ¿no? Aquí podemos poner de subtítulos biopolítica. Vuelve a aparecer Michel Foucault hablándonos de cómo la intromisión de una gran farmacéutica diseñada para cumplir los objetivos. Pero de a poco, vamos a ir con un tranco bastante lento en este sentido. Así que nada, la sociedad de Utopía decide en algún momento renunciar a un montón de asuntos
que son característicos de la sociedad de Huxley en ese momento y también de nuestra sociedad de hoy, para poder garantizar la felicidad. Y aparece la felicidad como un valor supremo, que realmente justifica renunciar a un montón de asuntos no son lo suficientemente prescindibles para poder garantizar la felicidad, que es una felicidad entre comillas. Realmente se le pide renunciar a la sociedad a cosas que son realmente importantes. De hecho, yo dije que una de las características de este canal es ser un librotuber, ¿no? Es decir, poder hablar de libros desde un lugar un poco más crítico y más analítico, clave política. Y estaríamos, si estuviésemos en la sociedad de Huxley, claramente esto no podría suceder porque no hay libros, ¿no? La literatura, las novelas, la poesía, son elementos que han sido totalmente erradicados de la sociedad de utopía. Porque ser feliz implica no pensar, no repensar cuestiones que están íntimamente ligadas a las emociones humanas. Ir de frente hacia las emociones humanas implica claramente no ser feliz, al menos en la mirada de utopía. La verdad que van a encontrarse con muchos personajes muy interesantes en esta primera etapa, en donde claramente van a ir descubriendo cada uno de los elementos y las particularidades de utopía, pero a mí hay un personaje que la verdad me parece que es muy parecido, y esto es una libertad interpretativa, al caso de Dante Alighieri, ¿no? Siempre hay en su camino por el infierno hay un acompañante, hay un guía. Bueno, a mi entender, Bernard Marx, que es uno de los personajes importantes de la obra de Huxley, es una especie de guía, es quien nos va a acompañar a lo largo de las, entiendo, 3 etapas que posee este libro. Luego de la primera etapa, donde habla de utopía, hay una segunda etapa que podríamos denominar los salvajes, es decir, personas que claramente no viven en utopía, que están en una especie de reserva análoga a cualquier reserva ecológica que tenemos hoy, ¿no? Donde los animales viven con cierta libertad, con ciertos cuidados en cuanto a la no intromisión del humano. Esto es más o menos lo mismo, ¿no? Hay una especie de salvajes que están totalmente alejados de la realidad de utopía, que no son alcanzados por las maravillas que posee la ciudad de utopía, por lo tanto han desarrollado una estructura social muy distinta, con particularidades bien antagónicas respecto a la primera etapa de la novela. Y finalmente hay una etapa final. Algunos no la clasifican, he visto algunas reseñas de este libro y la verdad es que la involucran o la colocan dentro de esta segunda etapa. En mi apreciación creo que es necesario establecerlo como una tercera etapa, que es qué sucede cuando un personaje posee características de mestizo. Es decir, un personaje que posee las características de utopía por una herencia genética cosanguínea y la de los salvajes. De alguna manera, entiendo, aparece un poco Hegel hablándonos de esa dialéctica de tesis, antítesis y síntesis. Yo creo que Huxley de alguna manera está utilizando esta lógica, ¿no? Aparece una tesis, que en este caso es la ciudad de utopía, con todas las particularidades que ya vamos a ver. Después aparece esta segunda etapa o antítesis, que es precisamente lo antagónico, ¿no? El némesis. Si tuviéramos que poner a los dos sujetos antropológicos de la novela, veríamos a un sujeto antropológico claro y definido en utopía y un sujeto antropológico claro y definido en la reserva o entre los salvajes, y cómo introduce un personaje nuevo
que es la mixtura entre esas dos realidades y podríamos determinarlo síntesis, que de hecho es este personaje de síntesis quien nos va a acompañar en la última etapa de la novela con la definitiva conclusión de nuestra historia. Como verán, sí he sido medio border en cuanto a la información. Creo que estuve muy cerca del spoiler, pero no es... les puedo asegurar que dejé muchos detalles, que he dejado muchas cosas para que ustedes los descubran, pero espero que en principio, con esta primera etapa del video, podamos haber entendido cómo está desarrollada la narrativa o hacia dónde Huxley pretende llevarnos. Pretende llevarnos en un camino de afirmación, de oposición y de síntesis. Estas tres etapas son indispensables para poder entender hacia dónde nos va a llevar el autor para darnos su mensaje final. Antes de seguir con la siguiente etapa del video, voy a leerles una cita que a mi entender representa el corazón de esa ruptura entre utopía y el mundo de los salvajes o la reserva. Este pequeño fragmento que voy a leerles, que quiero compartirles con ustedes, se encuentra en la página 36, así que no estoy diciendo nada que vayan a encontrar mucho más adelante en el libro, es casi como un tráiler, y dice lo siguiente: la enseñanza mediante el sueño estuvo prohibida en Inglaterra. Había ya algo que se llamaba liberalismo. El Parlamento, suponiendo que ustedes sepan lo que era, aprobó la ley que lo prohibía. Se conservan archivos. Hubo discursos sobre la libertad a propósito de ello. Libertad para ser conscientes y desgraciados. Libertad para hacer una clavija redonda en un agujero cuadrado. Pero, mi querido amigo, con mucho gusto te lo aseguro, con mucho gusto, Henry Foster dio una palmada al hombro del predestinador ayudante. Al fin y al cabo, todo el mundo pertenece a todo el mundo. 100 repeticiones, 3 noches por semana, durante 4 años, pensó Bernard Marx, que era especialista en hipnopedia, 62.400 repeticiones crean una verdad, idiotas. O el sistema de castas, constantemente propuesto, constantemente rechazado. Existía entonces la llamada democracia, como si los hombres fuesen iguales, no solo fisiológicamente. En este fragmento claramente es una conversación entre algunos de los personajes y aparece realmente una imagen muy disruptiva de la lógica que plantea Utopía. Y aparece ni más ni menos que de Bernard Marx, un hombre que de alguna manera ha accedido a textos de lo que para mí representa el corazón de la novela, o al menos en términos del metamensaje, de lo que está oculto, de lo que Bernard Marx de alguna manera logra descubrir a través ni más ni menos que de Shakespeare. Él logra acceder a fragmentos de libros de Shakespeare que realmente lo impulsan con una potencia tan importante que comienza a cuestionarse los asuntos propios de Utopía. Utopía, ciudad en la que él nació y que además pertenece a las altas castas de la ciudad de Utopía. Así que nuevamente aparece la imagen de la cultura, de la novela, de la literatura y de la poesía como el elemento disruptivo del poder. Ahora bien, en esta ciudad, en Utopía, claramente se establecen diferentes lineamientos que podríamos llamar políticas públicas, que son las que sostienen a la sociedad de Utopía. Y voy a enumerar algunas. La primera tiene que ver con el control de natalidad. En Utopía, los niños no nacen dentro de las estructuras familiares tradicionales que nosotros conocemos. Todo lo contrario. Nacen y desde el minuto 1 comienzan a ser guiados por la comunidad. Comienzan a ser guiados por quienes ostentan el poder. Naciendo claramente con castas establecidas. Luego aparece algo que es central para sostener esta realidad, porque así como los niños no poseen familias,
sino que todos son de todos. Esta es la gran frase, ¿no? Y aparece aquí un concepto que es central, que es lo homogéneo, un régimen de iguales. Esto es un concepto que claramente ha avanzado en los últimos años en nuestra sociedad respecto al capitalismo y el neoliberalismo como método de consumo. El rol de las redes sociales, el rol de la moda aparecen como criterios igualantes, ¿no? Vemos a diferentes tipos etarios de jóvenes o adultos con una vestimenta específica, con un tipo de moda específica, con un tipo de ropa específica, donde hay diferentes estímulos del mercado que les dicen, sin decir, qué tipo de ropa es la que deben usar, ¿no? Qué tipo de zapatilla hay que comprarse, qué tipo de remera o incluso qué corte de pelo. Aparecemos todos iguales. Aquí, exagerado en la obra, esto es así. Los niños son de todos. Entonces, no hay la figura de padre y de madre. A este elemento se le suma la hipnopedia. La hipnopedia es básicamente el uso de la tecnología de la comunicación para estimular desde muy temprana edad a los niños y a las niñas de utopía con información específica, de repetición. Claramente Huxley pone en manifiesto el gran elemento de los medios de comunicación. Medios de comunicación que están siendo puestos en tela de juicio desde tiempos inmemoriales. El ejemplo más claro que tenemos es la intervención de políticas públicas de Goebbels en la Alemania nazi con la distribución de radios y televisiones a lo largo y a lo ancho de la población alemana como elemento de discurso, generar una retórica oficial donde se puedan establecer los estímulos necesarios para odiar a determinados grupos sociales, para odiar a determinados grupos religiosos, incluso generar soldados que defiendan la causa en lo que podríamos llamar la micropolítica, ¿no? Aquí también va a aparecer en algún momento Félix Guattari, un gran escritor que nos habla de la micropolítica, cómo la política opera en los climas más pequeños. Totalmente ligado a Aristóteles nuevamente. Aristóteles nos hablaba de la segunda naturaleza, de las mores, ¿no? Las costumbres en la mesa, las costumbres a la hora de comer en el hogar, los modales en la mesa, el cómo nos ubicamos en la mesa en función de los roles que poseemos dentro de las estructuras familiares. Amos y esclavos, una dialéctica entre quien domina y quien es dominado. Esta lógica, este binomio en permanente movimiento y dinámica que hace a todas las relaciones humanas, aparecen en la micropolítica y lo entienden y por eso construyen o diseñan estos mecanismos de comunicación para objetivizar un discurso que se torne verdadero, que se torne irrefutable y que le dé a estos sujetos que habitan en la micropolítica los elementos necesarios para salir en defensa de un régimen que nada tiene que ver con ellos. Eso sucedió durante el nazismo, es cierto, pero también ha sucedido a lo largo y a lo ancho de la historia de muchos países. Incluso hoy, grandes medios de comunicación, grandes corporaciones que han hecho sus enormes riquezas a través de la comunicación, siguen utilizando los mismos mecanismos para la competencia, incluso entre canales o espacios de comunicación opositores, entre ellos, para generar ciertos desprestigios, y ni hablemos cuando llegan los años electorales en donde los medios de comunicación cargados de intereses económicos y financieros necesitan salir a revalidar estas cosas. Aquí Huxley lo pone de manifiesto claramente con el concepto de hipnopedia. Necesitan identificar la fortaleza, las potencialidades que poseen las niñeces, intervenir rápidamente en las niñeces en cuanto a la instalación de mensajes defensores del régimen es central. Es decir, si tuviésemos que poner un título, sería: las niñeces son la materia prima
de los regímenes despóticos. Claramente los regímenes necesitan establecer una legitimidad no solo de la legalidad de la estructura, una legitimidad propia de sus ciudadanos y de sus ciudadanas que son gobernados. Entonces, Himnopedia, entiendo, aparece con esta gran potencia de los medios de comunicación. Entonces, Soma aparece como el elemento claramente artificial, ¿no? La intromisión directa en las estructuras biológicas y químicas del ser humano. Y ahí había que correr claramente las emociones que no nos vuelven felices, deprimirnos, ponernos tristes, empezar a pensar filosóficamente asuntos totalmente abstractos que responden a cuestiones mucho menos prácticas y menos pragmáticas. Algo que nos pasa en nuestra sociedad hasta el día de hoy, las expectativas. ¿Qué pasa con nuestras expectativas? ¿Realmente la vida que llevo es una vida feliz? ¿Realmente me siento feliz de la vida que tengo? ¿El trabajo que tengo es lo que quiero hacer? Y estas preguntas aparecen disfrazadas a través de estos elementos, ¿no? Y claramente el ejemplo que se me viene a la mente es, ¿se acuerdan cuando éramos chicos y nos preguntaban, ¿qué querías ser cuando seas grande? Y uno respondía, médico, bombero, policía, no sé, había una expectativa de oficio dentro del esquema capitalista en el que uno realmente se imaginaba en ese lugar. Y es una pregunta que si nos lo hubiésemos repetido en otros momentos a medida que íbamos creciendo, íbamos a estar muy distantes de esa primera respuesta. Básicamente porque el sistema capitalista nos empuja a tener que sobrevivir en una jungla donde si no tenés los recursos suficientes no podés garantizar tus necesidades básicas, desde la vivienda, la alimentación, el ocio, los hobbies, el desarrollo de alguna disciplina artística, etcétera, 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 transformando que el acceso a esos compartimentos de la sociedad actual sean meros privilegios. Y hay una gran mayoría de personas, ciudadanos y ciudadanas, que se quedan por fuera de estas cuestiones. Entonces tienen que rápidamente salir a trabajar y entran en un loop, entran en un proceso de repetición permanente. Levantarse temprano a la mañana, cepillarse los dientes, bañarse, cambiarse, salir a trabajar, estar 8, 10, 12 horas trabajando en algo que podría no gustarte o gustarte poco, para después volver, tratar de encontrar algún ocio ahí en el medio, pero rápidamente dormir temprano, porque al otro día se necesita volver a repetir la acción. Y eso se transforma en un temporizador que cuando nos damos cuenta, celebramos fin de año y ya es enero, rápidamente decimos, qué rápido pasó el año y estamos en diciembre. Y miramos hacia atrás y lo único que hubo fue un loop permanente. Esa es la maquinaria de manipulación capitalista que claramente Huxley observa y la coloca en una construcción bastante interesante, futurista, distópica y claramente ficcional. Pero que si lo leemos nos lo tenemos que preguntar. Son preguntas que no vienen a tener respuestas, son preguntas retóricas, donde nos preguntamos, ¿realmente estamos haciendo lo que queremos ahora? Frente al fracaso de la respuesta que obtenemos, hay dos caminos posibles. Uno es cuestionar el sistema y el otro es deprimirnos. La depresión, en este caso, aparece como un mecanismo oportuno para sostener el sistema. ¿Por qué? Porque no cuestionamos las estructuras de poder. Nuevamente aparece la necesidad de politizar. Claramente, si vamos al informe del Foro Económico Mundial del 2019, observamos la cuantificación de las riquezas. 10 personas en todo el planeta poseen el 67% de los recursos, de las riquezas del planeta, mientras el 99% de la población debe vivir con no más de $5 para poder garantizar
sus necesidades. Estas cuestiones no nos las podemos plantear. De hecho, a medida que nos alejamos del pasado, de las grandes revoluciones, empezamos a ver que los hombres y las mujeres de las sociedades más modernas, más contemporáneas a nosotros, han dejado de cuestionarse si es el sistema que queremos o no. Al contrario, lo naturalizamos. ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es la respuesta que hacemos frente a esa naturalización? Nos deprimimos, nos culpamos a nosotros mismos. Hay una sociedad del fracaso. Nos sentimos fracasados frente a no haber puesto el mérito suficiente, frente al no haber sido lo suficientemente útil, el no es para mí. Hay sociológicamente un sistema de expectativas roto. ¿Roto por qué? Por los estímulos publicitarios. Todo el tiempo, redes sociales, YouTube, todos los espacios de comunicación digital donde accedemos nos están marcando sujetos antropológicos que son completamente distantes de la mayoría. Grandes exponentes de la música de los últimos 5 o 6 años, cargando oro, cargando grandes ropas de gran marca, autos que nosotros no podríamos acceder. Realmente se nos construye un sujeto antropológico que claramente está distante de la realidad, pero aún así colocamos en ellos la figura del éxito. El éxito es eso, y si eso es el éxito, yo soy el fracaso. Estas cuestiones han llevado a la al altísimo índice de depresión, intentos de suicidio cada vez más altos en Europa, en Latinoamérica, en Argentina. Realmente la salud mental aparece como un elemento a abordar de gran importancia, precisamente porque hemos roto nuestro sistema de expectativas. No somos capaces de pensarnos en 5 años, no somos capaces de pensarnos en 10 años, y si lo intentamos probablemente fracasemos, porque nos empiezan a surgir embestidas de gobiernos, de políticas económicas, de inestabilidades comerciales, de infinidad de situaciones que responden a los grandes nichos del poder, que claramente nos cambian los planes. Realmente no tenemos la capacidad de proyectar absolutamente nada. Y ni hablar de los regímenes de gobierno que no tienen educación pública, que no tienen salud pública gratuita. En el caso de Argentina sí tenemos eso, y aún así se hace difícil. Aún así se vuelve costoso, se vuelve cuesta arriba, precisamente porque no tenemos un proceso de debate y de discusión que sea horizontal, que realmente ocurra en las bases de nuestra sociedad. Y acá voy a detenerme con un ejemplo para que se entienda. Hay un autor que se llama Moses Finley, que es un gran estudioso de los procesos de griegos y de políticos griegos, y él ha estudiado antropológicamente el desarrollo de los procesos de las instituciones griegas, y tomo de él un pequeño ejemplo que en este caso puede ir totalmente linkeado respecto a la medicalización, en este caso de la obra a través de la droga soma, y de la hipnopedia, que también ya lo hablamos, y del control de las niñeces. Estos 3 elementos pueden ser claramente discutidos a través de este estudio de Moses Finley, que él dice que había en la sociedad ateniense, cerca del siglo V a.C., alrededor de 2.000-2.500 atenienses viviendo en Atenas. Claramente Atenas tenía diferentes instituciones, la Bulé, el Arcontado, etc., pero la institución más importante y más representativa de ese esquema democrático era el ágora. Era la plaza pública, la plaza del mercado, donde los ciudadanos libres se acercaban a discutir los asuntos que eran de todos. Entonces, la llegada de ese debate era un gran acontecimiento. Entonces, se
avisaba con mucho tiempo de anticipación el día y el horario en el que la gran asamblea iba a suceder. Y quienes vivían lejos del centro de la ciudad salían de sus hogares 1 o 2 días antes para llegar a tiempo, y 1 o 2 semanas antes seguramente pensarían y rearmarían sus discursos y qué decir y cuáles iban a ser sus posiciones en ese debate, para finalmente concurrir a la asamblea y definir los asuntos que eran de todos. Porque si había algo que aparecía con gran potencia en la cabeza de los atenienses, de esos regímenes asambleicos, regímenes más cercanos al concepto original de democracia o de politeia, era la discusión de la cosa pública, pero no era solo en términos pragmáticos. Realmente había un trasnocharse pensando la diferencia entre lo bueno, de lo malo, lo bello, de lo feo, y lo justo de lo injusto. Asuntos naturalmente filosóficos. Por eso cuando veamos a Platón, a Sócrates, a Platón, a Aristóteles y un montón de filósofos más que van a estar ocupando tiempo en este lugar de encuentro, nos vamos a ir dando cuenta la importancia de la política entendida como hombres y mujeres capaces de razonar sus realidades y razonar qué es lo que ocurre, cuál es el transcurrir de la comunidad en la que vivo y cuáles son mis aportes en esa comunidad, porque ellos creían que nadie, ningún ser, ningún individuo por sí solo era capaz de desarrollarse si la comunidad en la que vivían no se desarrollaba. Si Atenas no se desarrollaba, era imposible que un solo ateniense se desarrollase. Por eso Platón, más adelante, y lo sobrevuelo, ya tendremos tiempo para hablar en detalle, decía, no pueden gobernar no es tarea para cualquiera. Gobernar no es tarea para cualquiera, ¿no? Como tampoco es tarea para cualquiera el comercio, como tampoco es tarea para cualquiera las manualidades o el trabajo artístico. Realmente los griegos tenían cierta mirada aristocrática, pero no una aristocracia económica, una aristocracia política, una aristocracia social, propio del desarrollo de los expertices, ¿no? de la technepolitik o de la politik techné, es decir, la técnica política. Y esta técnica política no era exclusiva y monopólica de la clase política. Y este es un gran concepto que es muy interesante traerlo al hoy, y por eso cuando analizamos la obra de Huxley, claramente la estructura política pone en juego todas estas cuestiones. Realmente la clase política es la única capaz de definir el rumbo, y que por tal el resto quedamos excluidos del debate de la cosa pública. Miren, desde la aparición de los gobiernos nacionales, de los gobiernos constitucionales mucho más modernos, más cercanos al siglo XX y siglo XXI, claramente aparece un rol de representantes. Ya no somos los 2.500, los 2.000 de los 2.500 atenienses que iban a la asamblea, porque creamos la figura de los representantes. Tenemos 3 representantes por cada territorio provincial en Argentina, por ejemplo, que ocupan el rol de senadores, y de una determinada cantidad de ciudadanos, un representante que denominamos diputados, y creamos la Cámara Baja y la Cámara Alta, y son el gran poder legislativo, ¿no? Check and balances con el poder ejecutivo presidencialista, unipersonal, y un poder judicial aristocrático, patriciado, vitalicio, con concurso en función de sus cualidades, ¿no? Son los que nacieron oro, diría Platón. Acceder a la justicia es solo para los hombres y las mujeres que han nacido del oro, no de la plata, ni del hierro, ni del cobre, ni de ningún mineral común.
Entonces, digo, estas estructuras de poder están sujetas al debate. Ahora, el problema es qué pasa, cuáles son las herramientas, cuál es el recursero de la sociedad para poder llevar adelante este tipo de discusiones. Y ahí aparece la posmodernidad, ¿no? Realmente puedo opinar de lo que sea, realmente mi opinión vale igual que la de cualquier otro, o necesito comenzar cierto proceso de análisis. Bueno, un poco acá lo que venimos es a eso, a desarmar para después volver a armar e incluso tal vez volver a desarmar de nuevo, porque entender la realidad implica desarmar la realidad, sospechar de nosotros mismos, ser capaces de aceptar que no tenemos verdades, que no somos dueños de verdades absolutas e irrefutables, sino que las verdades son incómodas en función de cuestionar naturalidades, naturalizaciones, cuestionar la existencia del cartel que está en determinada avenida por la que pasamos todos los días y ni siquiera nos percatamos en qué momento ese cartel llegó. Hemos naturalizado muchas estructuras sociales y políticas y eso es lo mismo que le pasa a los ciudadanos de utopía. Los ciudadanos de utopía no son capaces de refutar el por qué no tienen acceso a libros o el por qué no tienen acceso a determinado conocimiento del mundo anterior a utopía. No lo cuestionan, se les ha dado así, no han conocido esa otra realidad y quienes las han conocido ya no existen, entonces realmente no tienen ese recursero para poder cuestionar, salvo hasta la aparición de Shakespeare en manos de Bernard Marx, nuestro protagonista, entonces, o uno de nuestros protagonistas. Entonces acá aparece realmente estos tres elementos de control, ¿no? La hipnopedia, el control de natalidad, la hipnopedia y el soma como medicamento. Y finalmente, pensar en los libros que están linkeados a la obra de Huxley. Que eso es algo que va a pasar muy recurrente en este espacio, que es linkear con otros libros que van en el mismo sentido. El primer autor que claramente hay que tomar y leer y mucho es Noam Harari, quien ha escrito dos grandes libros, uno es Homo Deus y el otro es De hombres a dioses, que claramente hace una especie de prognosis, de proyección en el tiempo respecto al desarrollo de las clases sociales, de los roles de los prescindibles y de los imprescindibles en función del desarrollo tecnológico, claramente ligado a la obra de Huxley. Y el que es la obviedad, en este caso, es la obra de Orwell, 1984, que también es una obra que no la vemos en los espacios de educación tradicional, no lo vemos en las instancias primarias avanzadas, no la vemos en las instancias secundarias o de bachiller y tampoco las vemos en las instancias universitarias. Yo he transitado una carrera en la universidad y estoy transitando una segunda carrera en la universidad y les puedo asegurar que jamás vi ni a Orwell ni a Huxley como literatura, como espacio de reflexión sobre los asuntos científicos y académicos. Sería muy interesante poder empezar a ver estas cosas. De hecho, con la obra 1984, se me viene a preguntarles si han visto el TV show de Gran Hermano, el Big Brother, un show de televisión, un reality show, que claramente viene a correr por completo la naturaleza del Gran Hermano planteado en 1984. Vemos imágenes súper sátiras, bizarras, incluso border de sus miembros, de sus personajes. Nadie tiene ninguna cuestión interesante en términos políticos ni de debate político, si es que no caen en la berretada de candidaturas, partidos políticos o ese tipo de cosas. No pueden discutir la política como estructura social. No son capaces ni siquiera de cuestionar la estructura que los contiene, que es la estructura televisiva de Gran Hermano. Sería muy interesante que se produjera dentro del TV show
una rebelión, ¿no? Qué interesante sería poder plantear eso. ¿Por qué no oponerse al gran hermano, a ese gran ojo que todo lo ve y todo lo controla, a ese gran hermano con quien nos individualiza, ¿no? Esto es importante, entrar al confesionario es individualizarnos, es el juego uno a uno, porque en términos individuales, en términos egoístas, somos completamente manipulables, débiles y exterminables. Pero ¿por qué Gran Hermano no tiene un confesionario colectivo, ¿no? O se produce un gran debate? O como la publicidad de Apple de 1984, yo no sé si la vieron, pero es muy interesante. En la traducción del final de la publicidad se ve el 24 de enero, Apple Computer presentará Macintosh. Y verás por qué 1984 no es como 1984. Extraordinario, aparece la pantalla de ese gran hermano, personas vestidas iguales, con grises, con oscuros, pareciese ser una sociedad distópica, futura, tecnológica. Y Apple toma la decisión de usar el ejemplo de 1984 como el inicio de una nueva etapa, donde viene a destruir, a romper el sistema de control omnipresente y omnipotente que plantea 1984 de Orwell. Entonces nuevamente aparece la cuestión política. Me parecía totalmente relevante poder observar cómo en 1984, o cómo el 1984 aparece con tanta potencia en los momentos y en las estructuras de dominación. Aparece con claridad cómo este transcurrir de la política sigue apareciendo con tanta potencia. Pero, como decíamos hace un rato, mientras más nos alejamos de los periodos clave y revolucionarios del siglo XX y nos vamos acercando a nuestra temporalidad del 2025, empezamos a notar cómo se diluyen estas cuestiones. Por eso creemos que es indispensable comenzar un proceso de politizar. Politizar es discutir lo que es de todos, discutir la cosa pública, discutir todos los asuntos de todas las materias, desarmando y volviendo a armar. Entonces tenemos a Harari con Homo Deus y de hombres a dioses, tenemos en 1984 de Orwell y otro libro que es Tiempos difíciles de Charles Dickens. Tres libros que en principio van dentro de esta lógica, que son complementarios de las ideas de Huxley y que, insisto, también serían interesantes que comiencen a verse en espacios de lectura. Yo no sé cómo operan en otros países, o más o menos, pero en general no hay demasiado recorrido por bibliotecas públicas. Es un hábito que también se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo, poder visitar una biblioteca y poder acceder a este tipo de libros cuando los recursos económicos no son suficientes, porque, insisto, los privilegiados que podemos ir y comprarnos un libro, de ahorrar varios meses para poder comprar un libro que nos tornan verdaderos privilegiados, pero hay otras personas que no tienen esa capacidad ni siquiera, pero que tal vez sería interesante poder acercarse a este capital cultural que es necesario. Bueno, yo en mi caso particular no tengo bibliotecas públicas a 1 kilómetro a la redonda. De hecho, ni siquiera sé si tengo una biblioteca pública a 30 kilómetros a la redonda. Hay cuestiones que están íntimamente ligadas a las estructuras y cómo el gobierno, los estados llevan adelante políticas de fortalecimiento del capital cultural. Realmente hay un estudio que es muy reciente respecto a el acceso de la lectura, cómo comienzan los jóvenes, las niñeces y luego los jóvenes y luego los adultos en su relación con la literatura, con la poesía o incluso con las lecturas un poco más académicas.
Lo cierto es que el 40% de los hogares no poseen libros, no poseen libros, no hay libros en los hogares. Y del 60% restante, la gran mayoría acceden a literatura o a libros en las instancias de educación formal y obligatoria, es decir, en la escuela. Y luego un pequeño nicho socioeconómico, con condiciones socioeconómicas específicas, acceden a la lectura por opción, realmente ir en búsqueda de un libro. Hagamos un juego. Pensá de tu entorno, amigos, compañeros de trabajo, conocidos, extendé esos filtros lo más que puedas, todas las personas que conozcas. ¿Cuántas personas conoces que lean por opción? ¿Qué quiere decir leer por opción? Es el mismo tiempo que dedicas en ir a un shopping o a un mall o como quieran llamarlo, a un lugar de compras, a elegir ropa y que estés 2 horas y te lo pruebes y te mires en el espejo y elijas tal blusa o tal remera o tal pantalón o tal jean o tal zapatilla o zapato o corbata. Digo, ese tiempo que se dedica en la generalidad a comprar ropa, lo usen de igual manera en una librería. Es decir, que vayan a una librería y estén media hora recorriendo sus estantes, sus anaqueles y empiecen a leer libros, leer las contratapas, dudar, volverlo a poner, mirar otro y hasta que finalmente se compran ese libro y vuelven felices a leerlos o incluso que renieguen de no poderse comprar el libro que les gustaron. Eso es leer por opción. ¿Cuántas personas conoces que lean por opción? ¿Pensaste? Si sos capaz de enumerar más de 3, formás parte de un grupo socioeconómico privilegiado. El resto, en general, no llegan ni a 1 ni a 2. Esta es la realidad. Y aquí volvemos de nuevo. Otra vez hay una estructura de capital cultural que está siendo atacada por los regímenes de control. Por eso, y sé que suena irónico que esté criticando el mismo medio que uso y las mismas herramientas que estoy usando en este momento, pero también soy, como les dije, capaz de cuestionarme a mí mismo, de criticarme a mí mismo. El fenómeno de los booktubers o los librotubers aparece como reemplazo de el recorrer, el transcurrir del libro analógico en papel de los hogares. Miren, yo suelo ir a la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires casi todos los años. Y me pasó que había muchos jóvenes, una explosión de jóvenes haciendo fila. Realmente me sorprendió. De hecho, este paradigma de que cada vez hay menos acceso a la lectura se pone en duda cuando uno ve tanta cantidad de jóvenes en la feria. Pero bueno, después uno lo extrapola a la cantidad de la población. Realmente es una minoría, pero la realidad por la que hacían fila y por la que estaban desesperados era precisamente porque había 2 booktubers dispuestos a interactuar con ellos y que me parece genial y que creo que es sumamente importante que empecemos a aparecer diferentes canales y espacios que le dediquen tiempo a la lectura de libros, a las reseñas de libros, pero tenemos que agregar algo más. Es una crítica a mis compañeros de red. Realmente tenemos que agregar alguna especie de contenido crítico. Todos los autores, todos los que escribimos, lo hacemos con una cosmovisión del mundo. Y esa cosmovisión del mundo se construye a través del calor de nuestros acontecimientos. Por eso tenemos una gran crisis de capital cultural. Tenemos artistas musicales, por ejemplo, a los que nos gusta la música, que han decaído en términos de la construcción del discurso de su sociedad. Han dejado de discutir a su comunidad y han comenzado a construir mensajes completamente individualistas, del sálvese quien pueda, de la ley de la selva, quedando totalmente distantes de la realidad de los artistas de mediados del siglo XX, de los años 70, de los años 60, de los años 80,
incluso de los años 90, de la década del 90, como grandes rebeliones culturales y fomentadores del capital cultural. Eso cada vez empieza a verse más esmerilado, está aguachentado, diríamos acá en Argentina, este proceso de fortalecimiento del capital cultural. Esto es claramente soma, esto es claramente hipnoterapia, esto es control de natalidad, esto es un régimen distópico como el que plantea Huxley, como el que plantea Orwell en 1984, los esquemas de proyección de Harari, o incluso la extraordinaria novela que ya le dedicaremos un video de Charles Dickens, de Tiempos Difíciles. Y si quieren bajar un poco el tono y empezar a poner un poco de algodones, después tenemos una película que la pueden buscar en una de las plataformas más conocidas, y populares acá en Latinoamérica, que es Fahrenheit 451. Es una película que claramente posee el tono, los colores, el fundamento y el debate que plantea Huxley. Creo que es una película que está totalmente linkeada, hilada ambas, y que puede llegar a darle cierto tono de aligeramiento o de familiaridad con las nuevas tecnologías, ¿no? Realmente todos los que buscan ver una imagen, buscan una imagen de alta calidad, una imagen muy bien filmada, etcétera, etcétera. Por eso también ha existido un decaimiento del acceso a los films clásicos. Bueno, hemos recorrido la estructura del libro, les he contado un poco hacia dónde va, hemos desarmado algunas ideas que pueden ocultarse detrás de la tinta del autor, hablamos un poquito de algunos linkeos con nuestra realidad y finalmente, para ir cerrando y que sea la síntesis de este encuentro, es preguntarnos qué significa vivir en un mundo feliz. En principio, si seguimos la lógica de la novela, vivir en un mundo feliz implica desestimar por completo los desarrollos culturales. La literatura, la música, los dramas, el terror. Tenemos infinidad de capital cultural al respecto. Según Huxley y la Sociedad de Utopía, eso debería ser completamente desestimado. Ahora yo les pregunto, ¿realmente estamos en esta sociedad, fuera de la tinta del libro, en una sociedad donde tenemos pleno acceso al capital cultural? Yo me permito dudar, porque claramente hay estructuras, no solo socioeconómicas, sino también del recorrido del capital cultural en el subsuelo, en el ¿no? En el underworld, en el mundo subterráneo, en el subsuelo de los países y de las sociedades. Realmente no existen mecanismos que permiten socializar estas cosas. Yo recuerdo hace unos años largos, cuando yo era mucho más joven, teníamos las bibliotecas populares, algunas sociedades de fomento que tenían algunas bibliotecas donde uno podía acceder, o incluso amigos, ¿no? Pero era una sociedad donde estudiábamos de libros, donde en la escuela necesitabas comprarte el manual o el diccionario. Todo eso desapareció con la digitalidad. Ya hoy los jóvenes estudian a través de la computadora y del acceso a los grandes buscadores, etc. Así que hay como cierta mutación que ha ocurrido en ese proceso, que de alguna manera terminan alejando cada vez más del acceso al libro. Yo soy un defensor del libro en papel, del libro que uno puede sostener o leer, volver a releer, marcar, subrayar, poner colores o lo que querramos. Hay una construcción artística incluso en la lectura del libro. Conozco personas que no deciden tocarlos y demás. Eso también hay una expresión ahí respecto a ese objeto cultural. Pero también hay otros que ponen papeles, flechas, pintan, subrayan,
resumen en el mismo libro y termina quedando prácticamente una obra artística digna de ser publicada también. La interacción con el escritor, aunque no sepa de nuestra existencia, es extraordinaria. Hay una comunicación entre lo que está escrito en la tinta y quienes decidimos adentrarnos, nos rendimos frente a las reglas que plantea el escritor, nos sumergimos en esa historia, en ese universo, intentamos comprenderlo y necesitamos también, luego de ese proceso, preguntarnos qué tan lejos o qué tan cerca está de nuestra sociedad, qué mensaje nos dejó o incluso qué nos motivó a hacer. Y de eso se trata el proceso de la lectura. Y eso cada vez más comienza a ensancharse la distancia entre esto que acabo de describir y el acceso digital o contado o resumido o te lo resumo o te lo cuento en 2 minutos, como si en realidad lo que importara es el contenido del dato concreto de qué le pasa a tal personaje en tal situación. Esto pareciese ser muy de hoy. Realmente que lo que importa en la lectura de un libro es el dato. Bueno, yo creo que hay un esquema que es mucho más complejo. Porque datos podemos tener todos, hasta el menos leído, ¿no? Uno entra rápidamente a algún buscador y podés tener datos a mansalva, podés memorizártelos, podés subirte arriba en el escenario y repetir 2000 datos. Y la verdad que ahí seguramente habrá aplausos, pero no hay ese factor cultural, ¿no? Que es el dato. Sabemos que el cúmulo de datos da información, pero la información no es conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento implica la incorporación de una X en la ecuación. Esa X en la ecuación es lo que yo llamo arte. Es lo que amalgama todos los elementos objetivos. Es la humanidad. Cuando aparecen grandes obras musicales, sí, podemos interpretar las estructuras métricas, podemos interpretar las melodías, podemos interpretar un montón de cosas que son técnicas, que son objetivas, pero aún así hay un elemento tras de eso, que es un elemento de comunicación, de compartir un mensaje. Ese elemento, que es lo que yo denomino capital cultural, es lo que nos da el libro, es lo que nos da a la hora de escuchar una canción, ¿no? Pero en el libro es mucho más complejo, porque implica un proceso muy distinto. No es lo mismo escuchar un tema musical que leer un libro.